Hola, hola, bienvenidos una vez más a este canal. Qué bendición que Dios nos haya dado un día más de vida para volvernos a encontrar por aquí. Hoy quiero hablar de este tema y es que hay cosas que no están mal, pero no son aquello que Dios te asignó. Porque hay muchas hijas de Dios con las manos ocupadas en cosas que no son aquellas que Dios le pidió. Y no es por falta de capacidad. Sin embargo, en el reino hay una verdad y es que Dios no respalda aquello en lo que más te esfuerzas, sino aquello para lo cual Él te indicó. Esa obediencia es lo que Dios respalda. Y si bien está la ley de la siembra y la cosecha, que el que siembra cosecha, pero eso no quiere decir que ahí esté Dios. Puedes estar muy ocupada, pero estar completamente fuera de tu asignación. Vamos a tener como siempre el debido fundamento bíblico. Me voy a ir a la palabra de Dios. Sin embargo, voy a empezar con mi historia porque quizás te puedes ver más fácilmente reflejada en ella, en algo que sucede mucho en la actualidad. Si bien mi historia tampoco tiene que ser tu historia, yo sé que sí hay muchos aprendizajes que se fundamentan en la Biblia que te van a poder servir muchísimo. Finalizando en 2022, yo conocí el trading y vi ahí una gran oportunidad de generar dinero fácil y rápido, entre comillas. Y empecé a estudiarlo. Resulta que yo renuncié para estudiar trading y quizás luego en otros momentos les cuente cómo Dios me soportó en este momento y en resumen recibí una ayuda inesperada, entonces tenía el tiempo para dedicar mitad de la mañana a hacer trading por los horarios de la Nueva York y bueno, todo esto de la bolsa y en la tarde ya me dedicaba a mi marca personal, de la cual estaba creando un negocio digital porque tenía un programa digital, tenía también que un podcast, todo esto con mi amiga Val, que la he mencionado un montón por acá, Val García, para que la busques en Instagram, está haciendo un trabajo también muy bueno, incluyendo a Dios. Y continuando con esto, cierro el paréntesis. Así era como dividía mi día y yo de verdad estaba dedicando lo mejor de mí a ambos. Y eso que yo estaba 100% dedicada, y yo en la mañana tenía las herramientas para hacer trading, las plataformas en las que se hacía el análisis de los datos, las tenía pagas, yo tenía mi pared llena de post-its, aprendiéndome esos términos, aprendiendo cosas del gráfico, o sea, yo de verdad estaba dando todo de mí. Pero había algo que no podía negar y es que el trading no se me daba fácil, no era lo que más se me daba natural. Mientras que ya dentro del mundo del trading me di cuenta que hay mucho crecimiento personal, porque no va solo de aprender una estrategia, sino también de la parte mental. Y gracias a ello empezó a nacer en mí un deseo de estudiar coaching. Yo estudié coaching y con ese conocimiento en coaching, entonces ya mi corazón, cuando conoció esto, dijo, wow, o sea, yo nací para esto. Ese fue el sentimiento. Versus en el otro que yo tenía que remarle y remarle, pero es que ese era mi plan. Mi plan era, estudio trading y hago trading para que esto me dé el dinero, para yo poder dedicarme a mi marca personal, que es lo que me gusta, es a lo que yo siento ese llamado de Dios, donde mi corazón se enciende. Ese era mi plan, muy lógico. Y aunque intenté todo, nunca fui rentable. Aunque llenaba toda mi pared, aunque de verdad di lo mejor de mí, nunca pude ser rentable. Mientras que sí se notaba una habilidad innata dentro de mí para el coaching, para escuchar a las personas, para aconsejarlas, para ver cambios en sus hábitos, en su mentalidad. También tenía esta facilidad de comunicarme, entonces, claro, en redes se me daba esto más fácil. Incluso terminé dando sesiones de coaching como en colaboración con otras, mm, ¿cómo se llama? Academias de trading. Entonces yo era la coach que le daba esta parte de mentalidad a los traders. Así que con todo esto se notaba dónde era mi fuerte y dónde yo estaba en mi salsa, o sea, en las palabras aterrizadas, esa era mi salsa. Y eso se veía de lejos y ahí yo podía ver la transformación de las personas, yo podía ver como que esos frutos se podían ver
más, más e incluso más fácil porque era algo que se me daba fácil. Y a pesar de tener todo esto, yo seguía remándole a los dos. Hasta que llegó este punto. Y es que yo dije, ¿por qué yo veo que otros avanzan mucho más que yo? ¿Qué pasa acá? Y en ese momento también, este fue en el 2024, Val y yo entramos a una mentoría de negocios en la que conocí muchos emprendedores y conociendo las historias de ellos, habían solo dos tipos. Estaban los que estaban 100% dedicados al emprendimiento porque ya lo habían podido lograr sacar a flote y estaban 100% dedicados a ellos, o estaban los que estaban trabajando, pero su mente solo estaba en una sola meta fuera de ese trabajo. Realmente, los que estaban trabajando y emprendiendo, el trabajo era ese puente que les sostenía su vida económica mientras el emprendimiento daba, pero no estaban con el trabajo y dos emprendimientos. ¿Qué pasa? Si bien yo estaba 100% dedicada a emprender en negocios digitales o en trading, en alguno de los dos, el primero que explotara era mi plan. Si bien yo estaba solo con esos dos, realmente cuando una cosa es ir a trabajar y tener tu corazón en ese proyecto que tienes y pensar en tu trabajo, incluso en eso, en, uy, se me vino una idea de esto, cuando salga del trabajo la voy a hacer. Pero otra cosa es tener una meta tan fuerte en dos o más áreas. Y así era como yo estaba en el trading. Entonces, mi corazón estaba en los dos lados y yo quería dar lo mejor en los dos lados, pero la realidad es que perdí demasiado tiempo. Hoy en día ya no me sirve saber todo lo que aprendí en trading. Nada es desperdiciado, claro que sí, y en el futuro quizás lo retome, pero lo que sí tengo claro es que hoy estoy enfocada en el llamado de Dios para mi vida, porque en algún momento tuve que tomar una decisión. O avanzo a medias y tardándome el triple o más del tiempo, dejando de ver cosas importantes que que Dios me mandaba a materializar por tener mis manos ocupadas en diferentes lugares. Así que decidí apostar no por lo que era rentable, supuestamente más rápidamente, porque no es así de rápido de verdad. Requiere su tiempo, requiere su esfuerzo, su dedicación, su estudio, su análisis, todo lo requiere. Entonces tuve que elegir y elegí para lo cual yo sentía que había nacido. Yo sé que cuando tenemos obligaciones y presiones, pues tendemos a buscar esa vía más rápida. Sin embargo, la palabra de Dios muchas veces es contracultural, pero eso tiene una razón y ya la vamos a ver. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que para Dios no es más útil la persona que más factura, la persona que más hace cosas, sino la persona que hace aquello para lo que Dios lo creó, aquello que Dios le pidió. En ese orden de ideas, esa fue mi decisión, dedicarme a la marca personal, que quizás me iba a tardar muchos más años, aunque no sé cuántos me hubiera tardado en el trading, pero al entendimiento de hoy que vemos el trading como una vía tan rápida y tan fácil, me iba a elegir la opción que me tomaba más tiempo y que no tenía garantías. Y esto no solo nos pasa a nosotros, también Dios lo dejó en la Biblia, pero precisamente Dios lo deja en la Biblia para que nosotros aprendamos de esos errores o de esos éxitos que tuvieron muchos otros profetas y grandes hombres que Dios usó. Entonces, vemos con la historia de Saúl, el rey, cuando estaba en batalla, los filisteos se estaban acercando mientras que su propio ejército se estaba dispersando. Y claro, Saúl empezó a sentir presión y su respuesta natural fue, voy a tomar este asunto por mis propias manos. Yo lo llamo, voy a darle una ayudita a Dios, yo voy acá a encontrar esa salida. Y lo que hizo Saúl es que iba a ir a batalla y quería tener el favor de Dios y quería hacer un holocausto como una ofrenda a Dios. Pero la persona dedicada para ello era Samuel y él debía esperarlo. Sin embargo, a medida que veía que el enemigo avanzaba, Saúl se impacientó y lo hizo él mismo. Esto, si bien era algo bueno, fue desobediencia porque él no era la persona designada para ello.
Y acá nos deja una gran lección. No todo lo bueno es obediencia. Es difícil confiar en Dios cuando sentimos que el tiempo ya lo tenemos acá, cuando no vemos otra opción, pero es en esos mismos instantes donde incluso Dios nos puede estar poniendo a prueba nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Él se volvió impaciente con el plan de Dios pensando que solamente necesitaba ese rito para tener ese favor. Y es en ese momento donde el rito empieza, o bueno, desplaza a Dios y ocupa el lugar de Dios, porque la confianza entonces estaba en el rito, más no en Dios. Y la gran pregunta es, ¿qué está en tu vida ocupando el lugar de Dios? En mi caso, la fe la tenía en el trading, no en Dios. Tú también podrías estar sin querer, porque esto no se hace muy conscientemente la mayoría de las veces, sin querer puedes estar poniendo la fe en algo que no es Dios. ¿Cómo se debería poner tu fe en aquello para lo que Dios sí te llamó? Por ejemplo, escribir un libro aunque tú hoy no lo veas rentable. Hacer algo que para ti no tiene lógica, no tiene sentido de que esa sea la forma en la cual Dios te quiere llevar a otro nivel o mover de la situación en la que estás, pero para Dios hace completamente todo el sentido. ¿Cuál es ese paso de fe en aquello para lo cual Dios te llamó? ¿Cómo se debería ser obediente? ¿Cuál sería ese paso? Yo sé que estamos en épocas distintas a las de María, José, pero definitivamente hay muchas cosas que las podemos ver en el día de hoy. Por ejemplo, Dios siempre ha bendecido la obediencia. Y esto lo podemos ver con la vida de María. Yo me pregunto, ¿qué tal si cuando el ángel vino a María a decirle que en su vientre iba a llevar el Mesías, María hubiera dicho, pero a ver, ¿y podré tener una mejor casa? ¿Y yo qué voy a ganar de todo esto? Sí, porque así muchas veces le respondemos a Dios. Dios nos da una asignación y nosotros, pero, a ver, explícame yo qué voy a ganar de esto. ¿Cómo es mi beneficio? ¿Cuál es mi beneficio? Cuando lo vemos así como que contrastado, uno dice, wow, o sea, no estoy respondiendo con obediencia como debería. Y muchas personas están con las manos ocupadas en aquello para lo cual Dios no las llamó, pero es su propio plan. ¿Y esto qué hace? Que entonces vayan en sus propias fuerzas a hacer esto. Y cuando vas en tus propias fuerzas y no con las de Dios, te vas a cansar. Y por eso puedes vivir agotadísima y trabajas, tienes dos trabajos, pero aún así no te da, vives recansada, tu corazón de verdad está agotado, tu espíritu también, no estás feliz y bueno, te agotas. Y dices, pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Dónde está Dios? Y Dios, lo que he venido diciendo, lo dije, fue en Llamada a Servir, el evento que tuvimos la semana pasada, que si quieres ver lo que fue Llamada a Servir, te voy a dejar el enlace para que puedas ser parte de esta experiencia que fue muy enriquecedora. Ahora, lo que estaba diciendo es que muchas veces le queremos decir, Dios, ¿por qué no te mueves en lo que emprendo, en mis proyectos, en el trabajo? Pero Dios dice, es que, ¿por qué primero no me escuchas? Y esto lo podemos ver lo tengo por acá, este versículo que es Primera de Samuel 15:22, ahí está la historia de lo de Saúl, y dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Boom. O sea, sin palabras. Dios mismo lo dejó en su palabra, que Él se complace en la obediencia. Y podemos imaginar lo que puede hacer un padre agradecido y complacido por su hijo. Pues uno se lo quiere llevar de paseo, uno le quiere dar lo que le pida, ¿no? Entonces, primero nosotros debemos ser esos hijos que nos ocupamos en los asuntos de nuestro Padre. Cuando ahí dice, se complace tanto Jehová en los holocaustos, ese holocausto es esa ofrenda que te dije que Saúl quiso quemar frente a Dios, que estaba bien, pero el encargado era Samuel.
Cuando nos enfocamos solo en el gigante que tenemos al frente, así como cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y veía esos gigantes, cuando los vemos a ellos, estamos desviando la mirada de Dios. Pero cuando ponemos la mirada en Dios, podemos tomar decisiones que para muchos otros parecerán ilógicas, pero para Dios no. Y eso es lo más importante. De hecho, hay veces en las cuales Dios se retarda intencionalmente, justo para hacer lo que te dije hace un momento, para probar tu obediencia, tu fidelidad, cómo respondes. A mí me ha gustado ver mi relación con Dios. Tenemos diferentes roles. Es mi padre, pero también es mi señor, por tanto le obedezco, pero como es mi padre me ama, me abraza, me mima, me cuida. Pero también me siento en un videojuego. En un videojuego en el cual voy pasando pruebas para convertirme en la persona que Dios lo tenía preparado, predestinado. Y cada prueba se ve en cada momento en que tú tienes que tomar una decisión, ahí se revela quién es Dios para ti. Es justo en esos momentos y muchas veces ahí yo me recuerdo, uy, no, voy a confiar en Dios, voy a actuar como debería actuar. Y esto te puede servir mucho para tu día a día. Y la pregunta final de todo esto es, ¿estás invirtiendo tiempo en aquello para lo cual Dios no te creó? Lo podemos ver, por ejemplo, en mi historia, que de verdad eso no se me daba fácil, mientras que en lo otro veía frutos. Y yo dentro de mí también sentía algo ardiendo, porque tener un llamado de Dios no es solo como, esto me gusta, no, uno siente que uno no puede parar de hacerlo. Uno se acuesta pensando en eso, se levanta pensando en eso, es algo que te mueve profundamente. Entonces Dios no nos dejó solos en esto, ¿sí? No dice como, haz aquello para lo cual te creé sin darnos rastro de aquello para lo cual nos creó. Y esto lo podemos ver en nuestros dones, talentos y habilidades. No son casualidad. No es casualidad que se te dé bien hablar. De hecho, primera de Pedro 4:10, si no estoy mal, que habla de que Dios ha repartido dones. Y dice, si se te da bien hablar, habla. Si se te da bien ayudar, ayuda. Si se te da bien enseñar, enseña. O sea, esto Dios no es casualidad. Muchas veces decimos, sí, a mí se me da fácil esto, pero bueno, lo hacemos como a un lado y pues sigo haciendo lo que me da más dinero ahora. Cuando por algo Dios te equipó de esa manera, hay un versículo que es Romanos 12:4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué quiere decir esto? Que en el reino no se trata de hacer más, sino de hacer lo que te corresponde. Y uno puede ver dónde Dios lo está respaldando. Hay cosas que tú las has intentado una y otra vez y que por más de que lo intentas, no se te quedan en la cabeza, de verdad tus habilidades no están ahí puestas. Tú ves que en tu historia es algo que no ha hecho ni siquiera parte, mientras que hay otras que tú dices, wow, es que yo veo como yo tengo este don de escuchar a las personas, vienen a mí, me piden un consejo, tengo esa capacidad de que se sientan cómodas conmigo, seguras, me abran su corazón. Eso no es casualidad, pero muchas mujeres con estos dones están intentando hacer cosas para las cuales no fueron creadas. Y luego, como ya vimos, no podemos estar diciendo, Dios, ¿y tú dónde estás? Y Dios diciendo, a ver, todo esto es como pedirle a un mueble que sea un carro. Es como que no nos hace sentido, ¿cierto? Este ejemplo parece como muy ilógico, pero así mismo es como que Dios dándonos, mira, te mando con este don, te mando con esta capacidad, con este talento, y nosotros, bueno, pues me voy a ir a hacer otra cosa. Así es como se ve. Entonces luego le pedimos a Dios esa ayuda, pero ese no es el camino en el cual Dios nos quiere. Y si no es ese, pues por lo tanto, no vamos a ver el favor de Dios. Él nos equipó así por una razón. Con esto te quiero dejar pensando en esos planes lógicos que has hecho, pero que quizás no están alineados al plan de Dios para tu vida. Y por último, también te quiero hacer una invitación y es que precisamente he creado un espacio que se llama Eleva tu voz, es una mentoría en el cual ayudo a mujeres llamadas a servir a que puedan poner en palabras lo que Dios les dio para dejar de estar dispersas y con las manos ocupadas en miles de cosas que Dios no las llamó a hacer, para que por fin empiecen a servir con sus dones
sus talentos y su historia desde una marca alineada a su llamado. Esto es un proceso estratégico. Acá hay libros de trabajo donde se tienen que responder preguntas, donde vamos a construir algo y ese algo es, primero, pasamos por 4 módulos. El primero es en el cual se va a revelar tu autoridad y ahí es donde las mujeres reconocen su don y su talento y esa única transformación que Dios les asignó liderar. Porque yo sé que has vivido muchas transformaciones, pero hay una en la cual Dios te ha dotado de autoridad y credibilidad para que hables desde tu historia. Y solo en ese momento, cuando la reconoces, dejas de comunicar desde experiencias sueltas y hablando de todo y a la vez de nada, para hablar con la mismísima autoridad que te da todo lo que ya viviste, todo lo que ya aprendiste y todo como Dios ya te equipó. En el módulo 2 vamos a crear esa promesa definida. Vas a definir a quién estás llamada a servir y qué transformación estás llamada a facilitar para que tú puedas comunicar con completa claridad y seguridad tu trabajo en una frase poderosa. Luego hay un tercer módulo que es el de posicionamiento, porque no basta con saber, ok, yo soy llamada a esto. No, también es importante entender qué convicciones tienes, porque hoy las marcas, y no solo las marcas, es que esto aplica a todo. De hecho, yo digo, así no quieras construir una marca, deberías de estar aquí, porque cuando tú tienes claras tus convicciones, lo que tú defiendes, ese criterio es lo que te hace una persona con algo interesante para traer en la mesa, sea digital o sea en tu trabajo. Pero cuando tú sabes qué estás representando, qué estás defendiendo, la visión que lideras, cuando sabes tu combinación única, vas a dejar de repetir lo que otros dicen, hacer lo que otros hacen para comunicar con un lenguaje propio, un fundamento y una seguridad que viene de saber de lo que estás hablando. Y todo esto al final, en el último módulo, vamos a ver tu marca comunicada con claridad, porque toda esta claridad interna luego tiene que tener una manifestación externa, ¿cierto? Tiene que ser visible y comprensible. Entonces lo que hacemos al final es que definimos ese rol con el cual te vas a presentar con mucha precisión para que cualquiera entienda segundos lo que haces, cómo ayudas y por qué tu trabajo importa. Esto es lo que es Eleva tu voz. Empezamos el lunes 30 de marzo. Además que esta edición va a ser 100% en vivo. Bueno, si quieres ponerte manos a la obra en lo que Dios te llamó y sientes que eres llamada a servir, a inspirar con tu voz, a guiar desde tu experiencia, entonces este es tu lugar. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que te puedas registrar a Eleva tu voz. Un abrazo, que Dios te bendiga y lo que más quiero es que puedas convertirte en la persona que Dios lo predestinó y tener tus manos ocupadas para lo cual Él te creó. Hoy estuvo confrontador, pero si un mensaje de Dios solamente te dice Dios te ama, Dios te bendice, Dios te cuida, Dios te quiere y no te explica también cómo Dios te cuida por procesos que a veces no quieres pasar, por pruebas que van a demostrar tu obediencia. Si eso no está, pues realmente no te está rearguyendo como es, o sea, no te está instruyendo como es. Así que bueno, alguien lo tenía que decir, Dios me eligió para decirlo, que Dios te bendiga y cualquier cosa, estoy en Instagram, @MariaPaulaRomeroS. Si quieres saber algo más de Eleva tu voz, además de lo de la página web, súper bienvenido. Y quiero terminar con una pequeña oración. Padre amado, gracias por esta revelación, gracias por este maná fresco que nos has dado. Te pido, Señor, que seas tú moviendo corazones, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción, llamando a todas esas hijas que tú sabes que deben estar con sus manos en otro lugar, Padre, para que se puedan alinear contigo, para que puedan ser obedientes y fieles a todos esos recursos con los cuales tú ya los equipaste, Señor. Padre, abre nuestros ojos y permítenos ver ese siguiente paso coherente que debemos dar para caminar en tu llamado, Señor. Y que en el momento indicado, en tu momento perfecto, las mujeres que tienes preparadas puedan llegar a este espacio y poner en palabras lo que tienen por dar para empezar a servir fielmente a otros, Señor. Que este mensaje pueda llegar en el tiempo correcto a las personas correctas, Señor.
Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, fue un placer.